su propia visión de quién es. La persona busca entender, en la medida que crece, el niño sabe poco a poco quién es él, de quién es hijo, en dónde vive, a quién pertenece, dónde estudia, etcétera. Y poco a poco él mismo está buscando una identidad. Él quiere saber quién es y cada día lo busca de una u otra manera. Y en la medida que va creciendo se va encontrando una identidad de quién es él. Pero sabe, esa identidad depende para muchos de lo que tiene. Para otras personas depende su identidad de qué ha estudiado. Para otros depende su identidad de con quién me casé. Para otros depende su identidad de si tiene o no dinero, de qué estrato es. Y todas esas cosas son cosas de aquí de la tierra. Y es más, no solamente eso, es tanta la falta de identidad en el ser humano que se busca imitar a personas que resultan famosas. Un deportista, un futbolista, un artista, un cantante. Aún los niños intentan imitar muñequitos que salen en las tiras cómicas o en las películas para niños. Y hoy día, por ejemplo, la Barbie está sonando otra vez. Los niños a veces quisieran decir que son Superman o Superboy o la Mujer Maravilla o tantas otras cosas, buscando ¿qué? Identidad. Y toda esa identidad, la del mundo, es una identidad que aunque la persona diga yo soy fulano de tal y tengo esto y esto y esto, realmente continúa vacía. Y en la medida que se escucha hablar, se ve actuar y se ve cómo vive, es una muestra clara de si realmente conoce su verdadero valor de acuerdo a lo que Dios creó para usted. Amén. Entonces el tema de esta noche es mi verdadero valor. ¿Cuántos deseamos conocer nuestro verdadero valor? ¿Qué valor tienes tú realmente? No por lo externo, sino por realmente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una persona puede tener muchas cosas materiales, muchísima fama, dinero, títulos y todo lo demás, tierras, familia, etcétera, pero se va solo un día. ¿Y con qué? ¿Qué lleva de todo eso? ¿Realmente por todo eso va la presencia de Dios? ¿O qué es lo que realmente le da valor delante de Él? Vamos a meditar desde la palabra de Dios cuál es el propósito y el verdadero valor que un ser humano tiene. ¿Cuál es el propósito de Dios al crear al hombre? Punto 1. ¿Cuál es el verdadero valor o el propósito que Dios tenía al crearte? Al crearlo a usted, al crearme a mí. Sabemos por su palabra la labor creadora de Dios. A través de la Biblia vemos desde el Génesis cómo Dios creó los cielos y la tierra, dice la Biblia, y cómo en 7 días Él hizo un proceso de creación. Pero también debemos recordar por la palabra que antes de que Él hiciera al hombre, Dios ya había creado un mundo espiritual. Dios había creado ya huestes celestiales, huestes angelicales. Había creado querubines, ángeles y arcángeles antes de crear al ser humano. Y hay un arcángel, lo dice la Biblia, que se llamó Luzbel. Ese arcángel fue tan precioso, tan hermoso, tan perfecto, que alguien diría, ¿y por qué cambió tanto? Miremos lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 28, versículos 14 y 15. Ezequiel 28, 14 y 15, todos leemos la palabra del Señor, leámosla en voz alta. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que ¿qué? Hasta que se halló en ti, que se halló en él, maldad. Querubín precioso, perfecto. Dice, te puse, el mismo Dios lo puso dándole un privilegio extraordinario. Arcángel guardián, protector, en el mismo cielo, puesto allí.
y creado como precioso. Dice la Biblia que lo creó Dios y su vestidura era con todas las piedras preciosas que alguien puede imaginar y desear. Amatista, berilo, ónice, esmeralda y tantas otras cosas. Los nombra el Señor ahí uno por uno, la cantidad de piedras preciosas que tenía, que hoy día valen millones y que alguien quisiera tenerlas. Pero el solo vestido de él tenía todo eso. Y dice, y eran puestas sobre oro finísimo. El vestido era puro oro, finísimo, lleno de sabiduría y perfección. Era tan hermoso que se llenó de orgullo. Y el orgullo lo tumbó. ¿Quién era él? Luzbel, arcángel de luz en el cielo, creado con el material de Dios del cielo. Allí en el cielo fue hecho. ¿Qué lo tumbó? Diga, el orgullo, la altivez, el querer ser más que Dios, el no querer sujetarse a la autoridad de aquel que lo había creado. Eso hizo que fuera echado, y si tú lees todo el capítulo 28 del 12 en adelante, encuentras con claridad todo eso. Amén. Entonces vemos que se halló en él maldad. ¿Dios hizo algo perfecto? Sí. Y dio voluntad propia para que él eligiera. Pero él decidió no acatar la voz de Dios. Entonces, alguna vez de pronto tú te preguntaste, como alguna vez yo me pregunté, ¿por qué Dios creó al diablo? Y no es que Dios hubiera creado al diablo, creó a Luzbel, que fue un arcángel perfecto, pero con libre albedrío, donde él podía tomar decisiones si quería. Amén. Y él decidió, no voy a obedecer, voy a hacer lo que yo quiera. Entonces fue echado, dice la palabra de Dios, y dice, espanto se volvió. Dejó de ser lo que Dios creó por culpa de él mismo. Y dice, espanto serás. Y hoy es motivo de rechazo en todo el mundo que oye de él. Amén. Entonces, el orgullo es un pecado muy grande que Satanás quisiera traer a todos los seres humanos para hacer lo mismo que él vivió con Dios, para que nos aleje de Dios, para que nosotros no podamos tener cercanía a él, a Jesús, a Dios el Padre. Entonces, es necesario que entendamos que ante eso, semejante creación, pero mire esa rebelión en el mismo cielo se dio la primera rebelión y lo vemos ahí. Yo, desde mi opinión, entiendo por qué Dios dice en su palabra que Él hará nuevos cielos y nueva tierra. Nuevos cielos y nueva tierra. Entendí en mi corazón que porque allí también se dio el primer pecado, la rebelión. Sí, claro, lo de Dios es santo, lo de Dios es perfecto. Amén. Entonces vemos cómo Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se reúnen y disponen crear ahora al hombre después de semejante circunstancia. Crear al hombre, un ser diferente, un ser distinto, un ser dispuesto ojalá a obedecer, un ser con el cual realmente él pudiera tener una relación linda y pudiera tener una familia. Ese fue el deseo de nuestro Padre Celestial. Amén. Y dice Génesis 1, versículo 26-27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Leemos en voz alta. Hagamos, plural, Dios Trino, plural. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreen los peces del mar, ¿en dónde más? En las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembras los creó. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Dos cosas. Imagen es lo externo. Tú tienes un cuerpo que Dios te ha prestado. Yo tengo un cuerpo que Dios me prestó por un tiempo aquí en la tierra. Cada uno tenemos un cuerpo que Él mismo presta. Amén. Y este cuerpo, tu cuerpo, se identifica con Dios. Y semejanza es la naturaleza interna.
de Dios. Dios nos dio a nosotros también una naturaleza y por eso nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él creó al hombre espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos también. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios decidió hacerlo, pero de un material diferente al que hizo a Satanás, al que hizo a Luzbel, pues, como arcángel. ¿De qué? De piedras preciosas y de cornalina y de oro puro. Mira lo que dice la Biblia. Tomó el polvo de la tierra y sopló aliento de vida. ¿De qué material vienes tú? Diga del polvo de la tierra. Y Dios sopló. Mira la diferencia con Luzbel. Creado en el cielo con toda la belleza y la perfección. Es más, la música la reclama el diablo hoy día para él, porque allí en el cielo sonaron tamboriles cuando él fue creado. Dice, la música es para mí, para que me canten a mí allá en la tierra. La música es de Dios y Dios la creó para su gloria. Amén. Por eso alabado sea el Señor por los talentos que se ponen a disposición de aquel que los creó. Gloria a Dios. Entonces, démonos cuenta la importancia de mirar esto. Jesús se manifestó un día en carne, Dios se manifestó un día en carne, y ahí se identifica con ese hombre que un día Él creó del polvo de la tierra. Amén. Un hombre se manifestó un día, ese hombre era diferente. Dios manifestado en carne y decidió hacerlo como un hombre masculino, o sea, un hombre varón. Un hombre, en general decimos hombre y mujer, pero aquí Él tomó un cuerpo de hombre, de ser humano masculino. Ve el papel tan extraordinario que tiene un hombre en una familia. Eso no es por azar. No es por azar que Jesús hubiera elegido tomar el cuerpo de un varón. Amén. Pero Dios creó hombre y mujer, ambos de carne y hueso, ambos de carne y sangre, con propósito de que fuéramos una pareja, una familia, conforme al deseo de Dios. Amén. Entonces, Dios no se manifestó en la tierra como un toro, como un becerro, como un águila. Dios se manifestó en la tierra, diga conmigo, como un hombre. Como un hombre, diga como un varón. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 2:7, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces Jehová, Dios, formó al hombre, ¿de qué? ¿De qué? Del polvo de la tierra y sopló ¿qué? Aliento de vida en la nariz y fue un hombre, un ser viviente. Mira el origen, polvo, soplo del Espíritu Santo y se crea un alma viviente, un ser que vive, un ser humano. Se produce entre el soplo del cielo, el soplo de Dios, con el polvo de la tierra. Y Dios le da autoridad a Adán y por eso él puede colocar los nombres a todos los animales de la creación. Pero cuando él examina, ve que no hay para él una pareja. Así como está el perrito y la perrita, la cabra y el cabrito, etcétera. Cuando él vio, no hay para mí una pareja. Pero Dios, dice la palabra, que hasta ahí vio que todo lo que él había creado era bueno. Y cuando se dio cuenta, le falta, y no es que para el Señor tomara de sorpresa, sino que más bien yo siento que él quería enfatizarnos eso a los seres humanos, de cuán valiosa también es la mujer. Y entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ¿qué? Una ayuda idónea, no errónea. Si nosotros no caminamos, las mujeres, de la mano de Dios, seremos las peores mujeres del mundo. Siento que una mujer sin Cristo es realmente un obstáculo para un varón. Pero una mujer pegada de la mano de Dios y llena de la sabiduría de Dios es la ayuda idónea que ese hombre necesita.
¿Sabes qué es? Una mujer. No es un accidente. Dios dice, entonces hizo dormir al hombre y le sacó una costilla mientras él dormía y él mismo construyó una mujer. La mujer ahí no describe exactamente cómo lo hizo el Señor, pero la formó en las manos del Dios mismo. Dios mismo la sacó de la costilla cerca al corazón del varón. Tiene tanta profundidad todo esto que Dios nos seguirá revelando cada día el valor que tanto el varón como la mujer tenemos. Lo cierto es que la mujer, el hombre es completo si tiene a una mujer idónea al lado. ¿Quedó claro? No cualquier mujer, una ayuda verdadera, una ayuda con la sabiduría de Dios. Una mujer puede tener muy buena intención, pero si no camina con Jesús, es una mujer bien equivocada. Al menos fue el papel que yo viví antes de conocer al Señor. Andaba bien equivocada creyendo que era una esposa excelente, pero realmente no lo fui. Hasta que el Señor mismo no vino a mi corazón y empezó a mostrarme el camino y por dónde era y cómo debía ser. Amén. Entonces, digamos al Señor, gracias por el varón, las mujeres, y gracias los hombres por esas mujeres de Dios también. Amén. Entonces, si no entendemos quiénes somos, es necesario entender, diga conmigo, es necesario entender quién soy. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? Diga, del polvo de la tierra, pero con el soplo de Dios, nosotros somos seres humanos. Dios nos creó con propósito perfecto. Hay un plan divino de parte de Dios en la creación del ser humano. No es el mismo plan que hay con un animalito, ni con una mata, ni con una planta. El propósito con el hombre y con el ser humano va más allá y es eterno. Amén. Entonces, es necesario, digamos, Señor, ayúdame a entender tu sabiduría. Digámosle, Señor, ayúdame a comprender los misterios escondidos en tu creación, en esa creación de hombre y mujer, y de dónde venimos nosotros también y para dónde vamos. Miremos el Salmo 139, 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? Queda claro lo siguiente: si una persona no entiende de dónde viene y para dónde va espiritualmente, nunca vivirá el propósito que Dios tiene con esa persona. Se puede morir y pasar por esta tierra y trabajar mucho en la tierra, pero no ver el propósito de Dios hecho realidad en su vida. ¿Y será que es mejor el propósito de como yo vivo en la tierra, a mi manera, que el propósito que Dios tiene contigo y conmigo? Jamás. Dice la Biblia que así como los cielos son más altos que la tierra, así los planes y los pensamientos de Dios para ti y para mí son superiores a los que tú y yo hayamos pensado alguna vez. No, me parece que por aquí es mejor. No, Dios sabe perfectamente por dónde es mejor. Yo puedo creerlo, pero yo me puedo equivocar. Tú puedes pensarlo y planearlo, pero te puedes equivocar. Pero el Dios que te creó y me creó tiene la perfección en la sabiduría. Él nunca se va a equivocar, ni se ha equivocado jamás. Pareciera es una equivocación, entonces lo que hizo con Luzbel. No, Señor, todo está perfectamente planeado por Dios y tiene propósito. Amén. Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 139, 16. Leámoslo juntos, solamente es un versículo, pero medita en casa el Salmo 139 también. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Y si nosotros miramos la Nueva Traducción Viviente, podemos leerla preciosamente, la describe aún mejor. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente aquí, a la mano? Dice la palabra de Dios que está todo escrito. Lo que Dios tiene para ti está escrito. ¿Tú la tienes? Lee. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Escucha eso. Antes de que naciéramos, Dios ya tenía diseñado el plan con tu vida y con mi vida. Pero caminar un independiente de Dios es mucha estrellada, es rodar, es tropezar, es darnos tope en nosotros mismos.
Es tratar, en lugar de ir por aquí, nosotros queremos torcer la vida y movernos por otro lado y empujar la familia y los hijos por otro lado, alejados de la mano de Dios. Sin Él pasa eso. Uno cree que es lo mejor, no, pero esa es la moda, es lo que hizo fulano, lo que hizo sutano, no, ni por moda ni por nada. Dios tiene un plan, aún con tus hijos y mis hijos, y debemos pedirle a Dios que Él mismo lo establezca con cada uno. No es que yo quiero que hagan esto y sean esto, Dios sabe para qué los creó. Amén. Entonces, ¿por qué no le consultamos al que los creó? ¿Por qué no le consultamos a aquel que te creó y me creó? ¿Qué quiere Él? Él nos puede ayudar mejor. Amén. Entonces, miremos la palabra. Hay un plan precioso y perfecto. Y antes de que naciéramos, Dios ya nos conocía. Tu papá y tu mamá te conocían antes de que tú nacieras, ¿no? Antes que no habían aparatos y ecografías. No, pues no sabemos, sea niño o niña, pero bueno, lo que venga está muy bien porque lo trae Dios. Y es verdad. Así hay ecografía y ya pareció que era niño y la mamá quisiera niña, no, ya es un niño. ¿Y quién lo dispuso? Dios. Dios dispone nuestro sexo, Dios dispone todo. Pero si venimos a Él, viviremos el propósito precioso y perfecto de Dios. Alejados de Él, realmente no lo conoceremos ni lo viviremos. Pero con Él dice la palabra de Dios, cosa que ojo no vio, que oído no escuchó, que corazón alguno no ha imaginado, es lo que Dios tiene para quién, para los que lo aman, para los que lo empiezan a conocer. Cosas que no imaginamos nunca vivir, ni ver, ni conocer, Él las tiene para sus hijos, para sus hijos. Y la misma circunstancia difícil que vive alguien que no conoce al Señor, la vive alguien que conoce al Señor y está con Él, pero la vive diferente. ¿Por qué? Porque Él es la luz y ayuda a ver todo con una visión distinta. Amén. Y siempre habrá paz aún en medio de la tormenta. Adán y Eva fueron entonces creados con el propósito, diga conmigo, de tener comunión con Dios. Dios creó a Adán y Eva con ese propósito, que tuvieran una relación familiar con Dios, cercana con Dios. Y así empezó, lo vemos en la Biblia. Pero luego decide hacer también su propia voluntad y sabemos la historia de lo de la serpiente, cómo llega y tienta, y vemos que una mujer falló. ¿Quién fue? Eva. ¿Pero realmente ella fue la responsable? No. El responsable fue el varón. Está registrado que fue Eva, pero realmente nosotros, o sea, la falla directa fue de ella. Pero el varón fue responsable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había delegado que cuidara el jardín, el huerto, que lo cuidara y lo protegiera y lo labrara. El huerto, tu casa, tu familia. Varón, eres llamado a proteger tu casa, eres llamado a proteger tu familia, eres llamado a proteger tu descendencia con todo. No, de pronto ese proteger pareciera con armas y con cosas, no, en todos los sentidos, pero la mayor protección es espiritual. Se ha engañado, el diablo ha engañado al ser humano y sobre todo al varón, haciendo creer que el varón solamente fue creado para que lleve para comer a la casa, para que trabaje y traiga la plata. Pero el varón fue creado para cosas mayores y eso no quiere decir que no trabaje. Dios lo llamó para formar, Dios lo llamó para proteger, Dios lo llamó para educar, Dios lo llamó para dirigir, Dios lo llamó para abrazar también a sus hijos, para darles un beso a sus hijos, sea varón o mujer, para levantarlos en sus piernas y decirles también te amo. Un niño varón jamás dejará de ser varón por el beso de su papá. Al contrario, ¿sabías tú que el varón le da seguridad al niño y a la niña? Y ese papel no lo hace la mamá, lo hace el papá. Y el papá no sabe eso, pues te lo estoy contando. ¿Y cuánto problema? Ahí vemos cómo Adán soltó el papel que Dios le dio y fue irresponsable delante de él. Y hoy día mucho papá cae en lo mismo en la cultura de hoy, en ser irresponsable delante de Dios. Y la mujer, mucha mujer ha entrado a tomar ese papel de papá también,
para llenar los vacíos que el papá que no cumple suceda en la casa. Hay muchas mujeres que hacen de papá y mamá. Y pueden estar los dos. Pero Dios desea que el varón esté ahí también. En ese crecimiento, en esa formación y en esa dirección, sin descuidar el traer provisión. O sea, la provisión del cielo, del papá, tiene que ser económica, pero también espiritual, también afectiva, también moral. ¿Cuántos hombres han ido a una cárcel porque no les pasan ni un peso a los niños y tienen que por la ley obligarlos o llevarlos a la cárcel? Si no se cumple, el Señor me decía meditar, si no se cumple ni siquiera con la comida, ¿qué se va a esperar de una formación responsable para un niño? Y nos preguntamos por qué los jóvenes crecen y andan al revés. Si los padres de familia, los varones, tomamos el papel, los papás, que Dios les ha delegado, todo va a cambiar para bien. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces, el primer pecado de la raza humana registrado aparece a nombre de Eva, pero realmente el responsable fue Adán. Ambos comieron, ambos desobedecieron y ambos fueron echados del huerto de Dios. O sea, perdieron también la relación con Dios. Luzbel la perdió y Adán y Eva también. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? El amor de Dios por los seres humanos. Cómo a pesar de nosotros haber maltratado nuestra propia alma con tantas decisiones equivocadas, haber maltratado nuestra propia alma y la de nuestra descendencia con tantas equivocaciones, esclavitudes, pasiones desordenadas y tantas otras cosas injustas en nuestra vida, a pesar de eso, Jesús nos ama. A pesar de eso, Dios nos ama y Dios nos busca a todos. No es un accidente que tú estés acá, es porque Dios te ama. Porque Dios me ama, estamos aquí. Amén. Diga conmigo, a pesar de todo eso, que hayamos vivido al revés, Dios tiene un plan con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la imagen de Dios está en ti. Y conejos que están afuera que andan peor que nosotros, también, porque en ellos también está la imagen de Dios. Por eso que un hombre mate a otro hombre delante de Dios es algo terrible, porque es destruir la imagen de Él en esa persona, así no lo haya conocido. Dios no acepta la muerte de alguien contra alguien, o sea, que una persona destruya a otra, no. Y destruir a una persona no es solamente destruir físicamente el cuerpo. Meditaba sobre eso y Dios me hacía ver, hay mucho papá que ha destruido la imagen de Dios en los niños. Que a los 8, 10, 15 años se ve solo la huella del dolor, de la irresponsabilidad y del mal ejemplo. Y Dios me hacía ver no solamente físico, también se puede intentar destruir la imagen de Dios con todo lo que somos los adultos, si no sabemos vivir. Amén. Entonces diga conmigo, a pesar de todo, Dios quiere cumplir su plan. Dios anhela que todos seamos salvos y anhela que todos vengamos al verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Santiago 4:5 dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No es en vano que Dios dejó escrito esto. No es en vano para nadie. Él nos anhela a todos los seres humanos celosamente. Desea que el mismo Espíritu Santo que hace engendrar un bebé en el vientre y lo hace desarrollar, porque es el Espíritu de Dios el que permite ese proceso, el que va poniendo ojitos, nariz y todo lo demás, Él anhela que todo ser humano pueda aceptar la presencia del mismo en su vida.
Y si tú y yo miramos, Dios dice que fuimos diseñados para ser templos del Espíritu Santo, no de ningún otro espíritu, porque hay otros espíritus que persiguen estar ahí, en ese cuerpo que Dios nos dio. Amén. Ahora, es necesario, digamos juntos, es necesario permitirle al Espíritu Santo vivir en nosotros. Punto 2, entonces ante eso, también se pierde la relación con Adán y Eva. ¿Ante eso qué? ¿Cuál fue el plan definitivo del Padre para poder liberarnos y reconciliarnos a todos con Él de verdad, verdad? Pues el plan definitivo vino a su tiempo. Dios es un Dios de tiempos y a su tiempo lo que Él planeó se establece. ¿Y qué estableció? Que su Hijo Jesús, el único Hijo perfecto, verdadero, sin pecado y sin mancha, viniera a la tierra a salvarnos a nosotros. Vino, ese fue el plan definitivo para el Señor. Definitivamente voy a ir yo, va a ir mi Hijo en forma de hombre, igual que ellos. ¿Para qué? Para salvarlos. Para salvarnos. San Juan 3, 16, 17, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no lo sabemos todos, ¿por qué qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Para que todo el que en Él crea no se pierda. O sea que una persona que no cree en Jesús, ¿qué pasa? Se pierde. Se pierde. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida. Diga, vida eterna desde ahora, vida eterna desde aquí, vida eterna. Es el deseo de Dios que tengamos vida. Y dice la palabra de Dios en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. ¿A qué vino Jesús? ¿A destruir a los seres humanos? A salvarnos a todos. A todos. Él no quiere que nadie se pierda, dice la palabra de Dios. Por eso de una u otra manera nos hace oír su voz. De una u otra manera utiliza algo o a alguien para atraernos a Él. Y para que escuchemos lo que Él hizo por nosotros. Realmente está vivo, está vigente y vale la pena oírlo y vivirlo y recibirlo. Amén. Gloria a Dios. Miremos San Lucas capítulo 19 del 1 al 7 y aquí vemos el plan redentor del Señor, así como lo hizo con Zaqueo, lo hace con toda la humanidad. Leamos pronto y con entendimiento este texto y miremos a Zaqueo. Tú y yo podemos identificarnos con él. Leamos juntos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Miremos el 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo lo recibió? Y al ver esto, ¿qué pasó? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos sin excepción hemos pecado. Y así como vino por Zaqueo, por el endemoniado gadareno, que nadie pagaba un peso por él, cruzó el mar de Galilea y vino a salvarlo, igual ha venido por todos nosotros, a venir a rescatarnos y a sacarnos de la más terrible oscuridad en la cual vivíamos todos, en la ceguera espiritual, en la soledad más espantosa. Así estuviéramos rodeados de gente, internamente estábamos solos, vacíos, a oscuras, buscando saciar y llenar ese vacío. Caímos en muchas cosas que nos alejaban más de Dios. Pero hoy el Señor nos recuerda que Él vino y está vivo, que lo hizo todo ya por nosotros. Zaqueo, un hombre rico,
un hombre que para la gente era un ladrón porque cobraba los impuestos y le sacaba más de la cuenta. A pesar de eso, el Señor vino por él también, a pesar de que andaba así. Él quería verlo desde lejos, pero el Señor nos muestra aquí que nadie necesita que se lo presente, porque Dios nos conoce a todos uno por uno. Él se hacía el escondedizo allá desde lo alto, solamente lo voy a ver, pero Jesús quería que él lo conociera. Entonces levanta la cara y dice: oye, Zaqueo, bájate de ahí. Qué sorpresa para él. ¿Me vio Jesús? No, Jesús a propósito pasó por ahí. Y así pasa con nosotros, se hace el encontradizo. No, pero preciso fulano de tal me invitó este día y yo como le digo que no, pues aquí le tocó llegar. Pero ¿quién lo trajo? El Señor Jesús. ¿Cuántos alabamos al Rey? O llegó a una red a algún lado, pero el Señor se encarga de hacerlo. Como lo hizo conmigo, con cualquiera lo hace. Porque así es Dios. Él es tan bueno y tan perfecto que sigue ahí detrás. Uno humanamente no busca, no, yo que me voy a humillar, busque y busque a fulano y tal. Pero Jesús lo hizo todo y se humilló tan terriblemente en una cruz que no hace por cualquiera, si ya lo hizo todo. Entonces su sacrificio no es perdido por ti ni por mí, y por eso nos busca y se hace el encontradizo con nosotros. ¿Qué casualidad? No, para Él no es casualidad, es una perfección. Para uno es casualidad, pero para Él estaba planeado. Amén. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, vemos cómo el Señor nos habla de Él mismo. Pero antes de leer este pasaje, quiero recordarle algo que dice en el versículo 10 del pasaje anterior. En el versículo 10, cuando más lo criticaban al Señor Jesús, pero cómo este hombre no se da cuenta, no se fija a dónde está entrando, si ese es un hombre pecador. Jesús vino por todos. Jesús vino por todos, precisamente vino por todos los pecadores. El que dice que es perfecto, que no se ha equivocado, pues no viene por él entonces. Pero el que reconoce: yo fallé, yo también necesito un Salvador, por ese vino Jesús. ¿Y cuántos hemos fallado aquí? Yo fallé y a veces fallo. Necesito a Jesús todos los días de mi vida. Amén. ¿Cuántos dicen todos los días de mi vida? Lo necesito. El Hijo del Hombre, dice la Biblia en el versículo 10, Lucas 19:10. ¿Qué dice la palabra? Todos leámoslo juntos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, pero Él ha venido a hallarnos. Estábamos a oscuras, pero Él ha venido a rescatarnos. Estábamos muertos en delitos y pecados, y Él vino a traernos vida, y fue vida en abundancia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vino a traernos vida, y es vida en abundancia. Quien tiene a Jesús tiene vida y tiene vida eterna. Quien no tiene a Cristo está perdido y está muerto. Así camine por las calles. Amén. Entonces es más allá del cuerpo, es lo espiritual que hay en cada uno de nosotros. El alma tiene vida y el espíritu es el soplo de Dios en nosotros. Cuando el soplo se va, el hálito de vida se va, el cuerpo se queda aquí. Amén. Entonces alabamos al Señor porque lo que Él hizo es perfecto. Así como lo hizo con Zaqueo, vino por ti, vino a salvar. 1 Corintios 15, versículo 45 y 47 dice la palabra. A ver, juntitos leamos. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Paramos ahí. Volvemos a leerlo. Fíjate en esto. El primer hombre, Adán, se convirtió ¿en qué? En un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Del primer Adán, de ese hombre, por pecar él, aunque tuvo una relación y un plan de Dios, él decidió hacerlo a su manera, por él vino la maldición a todas las generaciones humanas. Pero por Jesús, que es el último Adán, él recibe ese título, el último Adán es él. Viene a darnos un nuevo tiempo y una nueva naturaleza, donde es posible no volver a caer en pecado con la ayuda de Él. Entonces Dios dice: yo soy el último Adán, dice Jesús. Y el Señor me hacía meditar y me decía, del primer Adán al último Adán hubo un lapso de tiempo. Y todas esas personas que vivieron en ese tiempo pecaron y invocaban a Dios, intentaron tener relación con Dios, pero no les era posible porque el pecado estaba sobre ellos.
De verdad, la sangre del Cordero aún no había llegado sobre sus vidas. Amén. Entonces, cada año por eso tenían que ir a Jerusalén para entregar sacrificios de animales y cosas a ver si el pecado era quitado. Pero no era quitado, era solo cubierto. ¿Cuándo el pecado fue quitado? Cuando vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Ya no necesitas tú ni yo llevar sacrificios como en el Antiguo Testamento. Entonces, hasta ese día que Jesús murió y resucitó, empieza una nueva etapa para los seres humanos. Hay una gran bendición para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. La nueva naturaleza viene también a nosotros. Miremos el versículo 47. Adán, el primer hombre, leamos juntos. Adán, el primer hombre, fue formado ¿de qué? Del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. ¿Cuántos dicen amén? El primer hombre fue levantado del polvo, Adán, el que se equivocó. Pero el segundo Adán, el segundo hombre, se llama Jesucristo. Él no fue levantado del polvo. Él vino directamente del cielo a tomar un cuerpo y a tomar tu lugar y mi lugar. Y por eso lo que Él hizo es tan poderoso y está tan vivo y tan perfecto para el que lo quiera creer. Amén. Entonces, toda persona que entiende esto puede comprender que el día que Jesucristo murió, allí en esa cruz, Jesús, allí también murió tu rebeldía, murió tu enfermedad, murió tu enojo, tu ira, tu tristeza. Todo lo que el diablo vino a trabajar en tu vida y en mí, murió ese día con Jesús. Y cuando Él fue sepultado, también todo eso, el odio, el rencor, las maldiciones también quedaron sepultadas. Y cuando Él resucitó, resucitó como un nuevo hombre glorioso para darnos a nosotros también nueva vida. ¿Cuántos recibimos esa nueva vida? Nueva vida, aceptamos que el pasado fue sepultado, que Jesucristo lo borró en nosotros. Lo aceptamos de verdad, porque esto es por fe. Para el que crea, porque de nada sirve oír si no creo, pues más tremendo todavía. Pero yo sé que la palabra levanta la fe. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, cuando oímos la palabra, nuestra fe se levanta para creer que lo que Él hizo y lo que dice ahí es verdad. No cuestionamos la palabra como le pasó a Eva. Decimos, si Cristo lo puso en la palabra, es así. La palabra está viva y permanece para siempre. Amén. Entonces Dios nos da una nueva naturaleza. Y el día que tú y yo lo creemos, porque una persona puede hacer la oración de fe y repetirla, pero cuando la entiende en su corazón, nació de nuevo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Nace de nuevo cuando lo recibe aquí. Nace como un cristiano. Nace a una nueva creación, no solo lo oyó, lo entendió y lo creyó. Y cuando lo creemos, entonces hemos nacido de nuevo del agua, de la palabra y del Espíritu Santo que está ahí con nosotros. Amén. Somos un nuevo ser. Tú eres quien ha creído, es un nuevo ser que nunca había existido, pero que por creer en Jesús recibe una nueva naturaleza que se va desarrollando día tras día. En la medida que hay relación con Él y obediencia, realmente se sigue estableciendo cada día. Ya no eres el mismo, en ti está la luz. Hoy te comparto esta palabra para decirte algo más, que lo dice 1 Timoteo 2:5. Pues hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. A ver, leámoslo de nuevo. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Quién es? Pues hay un Dios, míralo detenidamente. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios Papá. ¿Quién es? Hay un hombre. ¿Cómo se llama? Cristo. Ese hombre está sentado en el trono. Ese hombre es el representante tuyo. Es mi representante en el cielo. Por eso cuando oramos, decimos en el nombre de Jesús, allí hay alguien que intercede por ti y por mí. Está vivo. Jesús está vivo. Tú tienes un gran valor por Él. Vivamos el valor que Dios nos ha dado.
no nos dejamos engañar, hay una identidad, soy hija de Dios.